Las circunstancias internas que llevan a un dominio del deseo personal de trascendencia. El artista intuye aquello que figura en los anales de un futuro. El artista, embebido en el significado de la historia del arte, que hoy aparece como en un grado de importancia todo un bagaje cultural de la antigüedad, que permanece como a la vanguardia del arte contemporáneo. Entonces el inconsciente del artista también trabaja y especula con aquello que va a suceder con su obra cuando el artista desaparezca. Porque en el inconsciente colectivo y en el ámbito social, que es más común, fuera del ámbito artístico, está el inconsciente, la broma que hace el carnicero, que hace la gente común. Bueno, cuando vos te mueras, mi cuadro que me regalaste va a valer una fortuna. O sea que está dada esa impronta natural por la cultura de que las obras de arte multiplican su valor cuando el artista muere. Entonces siempre aparece ese chiste: bueno, te vamos a matar, te vamos a hacer desaparecer, para así los cuadros que tengo se multiplican el valor. Pero si eso está en el afuera, también está en el adentro. Si esa potencia del mercado y de los valores y del nombre, del renombre de un artista muerto, y que inclusive el inconsciente colectivo sabe de las historias trágicas, como la de Van Gogh, de aquellos que murieron sin vender un cuadro y en la destemplanza y en suicidios y en vidas dramáticas, y que después sus obras son multimillonarios los valores. Entonces, ¿qué hace uno cuando está trabajando en su soledad? También tiene esa impronta, está ese modo de poder salvarse quizás a través del arte, de crecer, de tener una escala, un crecimiento social, económico, adquirir un prestigio, que se abran puertas, que se abran caminos, que se multipliquen los valores, que aquellos que heredan, los hijos que heredan, ¿no? Talleres enteros y que después se mueven la obra y la hacen exponer, pensando a ver si pueden vender la obra que era del padre o del tío o del abuelo. Entonces uno como artista debe olvidarse de eso, pero no se puede olvidar de lo existente, porque entonces sería como renegar a ser un artista. Un artista va con todo lo que trae el concepto del artista dentro del mundo del arte. O sea, no se saca un pedazo y se pone otro. Entonces la trascendencia y el autoconocimiento fortalecen una idea de pertenencia a un mundo que tiene sus reglas y que es tal cual es. Mi autoconocimiento no depende del afuera, depende del adentro. Entonces, que el afuera puede intoxicar, que de hecho lo hace, en las proyecciones que puede tener un artista en cuanto a su obra con respecto a la historia, no con respecto a fantasías. La historia es la que hace un historial de sucesos, una especie de enigma matemático que demuestra que si uno hace esto, esto y esto y esto, podría quizás obtener un resultado tal o cual.
Entonces el autoconocimiento que lleva a un camino interno, lleva a una transmutación del ser hacia las partes más delicadas, a las partes filosóficas, psicológicas, espirituales, que componen, en definitiva, la estructura general del ser que hace del artista un ejemplo de lo que es. Yo puedo ejecutar o ejecutarme como obra viviente a partir de quién soy. Pero ¿dónde escala, dónde hay una escalada ascendente de las voluntades? En este hecho de que el artista, yo como artista, tengo un ejercicio de la realización virtual de fantasías y de mundos imaginarios. Siendo un ser humano real, de carne y hueso, anclado en la tierra, en las costumbres sociales, culturales, familiares, económicas, habitacionales, un nombre, un apellido, participando activamente del consolidado social, a través del ejercicio artístico, puedo desarrollar una intemperie casi permanente, un hábitat que está regido por leyes de otro plano, que son, en definitiva, las leyes que suceden en la libre ejecución de una obra, ya sea cualquier tipo de obra sobre cualquier tipo de soporte, donde yo puedo imprimir ese desconsuelo de la libertad. Puedo imprimir esa cuota de permanecer en el aire, permanecer en lo inestable, en lo inacabable, en lo que no tiene nombre, en lo que no tiene justificaciones, en lo que no sirve para nada, en lo que no demuestra ser algo concreto y tangible. Ese ejercicio realizado diariamente, porque como todo ejercicio, requiere de una voluntad, hay un deseo de ejecutarlo, no hay una orden explícita o un mandato, es un libre albedrío ejecutado por uno en un convencimiento de que esa práctica a mí me integra a un sistema de vida donde esa libertad es posible de manejar. Es posible de manejar la intemperie, los sucesos humanos o los sucesos que acontecen alrededor de mi propia vida como hechos que no necesitan la justificación real para ser. Están impregnados también de esta osadía del artista, imbuido de sus elementos para conservar aquello que ha logrado y para conquistar aquellos terrenos invisibles. Porque en definitiva lo invisible, lo que no existe, ¿para qué perseguirlo y lo que no existe? ¿No? Bueno, de ahí viene el trabajo del artista. Es un trabajo que no tiene en el fondo, tiene un sostenimiento de lo aparente. En las apariencias, tiene un sostenimiento en las apariencias, en los moldes a seguir, en las maneras de comportarse, en el ejercicio práctico del desarrollo de la obra y de la unión de esa obra con el afuera, del diálogo que produce la obra con el mundo exterior. Pero hay un acontecer que es íntimo, que es brutalmente íntimo, que forma parte de lo externo. Lo externo lleva el germen de lo interno. Y ese espíritu interno de soledad es el que a mí me da los atributos necesarios para vivir en el afuera
ejecutando obra fantástica, algo que no existe, un mecanismo mental y filosófico y psicológico inexistente. Y generar eso inexistente y mantenerlo y transformarlo en un hábitat casi permanente, hace de este mecanismo constructivo una espiral ascendente hacia ese objetivo, si es que lo hay, pero hay un objetivo de la práctica del autoconocimiento, del autocrecimiento, del automanifestarse como un ser indiviso, que yo puedo conservar todas las aptitudes y transformarlas en el peso absoluto de quién soy frente al afuera y quién soy frente al adentro. El intermediario de ese diálogo, de ese lenguaje, pasa a ser el producto elaborado llamado obra de arte, llamado obra, pero es un producto que evoluciona a partir de una intimidad con uno mismo en un desarrollo que me traslada indefectiblemente a puntos de contactos. Es una trama humana en la cual el artista, que es un ser humano, avanza sobre los terrenos anegados para conservarse a partir de un nexo, porque la construcción de una obra, ya sea un solo cuadro o depende de la vida que uno pueda tener, si es una vida más larga va a haber más obras, una vida más corta va a haber menos obras, la proporción de obras que está relacionada a la magnitud de la labor de uno, a cuánto uno trabaja por día, y a la proyección de una vida más corta o más larga. En definitiva, esa muerte, que es la muerte del cuerpo, que es la muerte que existe como manifestación de las leyes naturales, cuando uno va a pensar en esa muerte general, la muerte que todos los seres se mueren, y que uno también finaliza su tarea como artista el día de la muerte. Pero en el hecho del artista, la realidad de que sus obras quedan, ¿cuánto tiempo pueden quedar las obras? No son eternas, porque después hay terremotos, hay cataclismos. Cuando se cayeron las Torres Gemelas se destruyeron colecciones de obras de arte increíbles que habían ahí, desaparecieron. O sea, no, las obras de arte tampoco son eternas. Finalmente pueden pasar siglos y se desintegran, se caen, las roban, las llevan para un lado, para el otro, las esconden, se humedecen, son atacadas. Entonces, tampoco es real que yo puedo perpetuarme eternamente a partir de mis obras. Mis obras podrán continuar en la tierra un tiempo, después que yo me fui, pero no eternamente. Entonces quiere decir que el tránsito de la vida es en el presente y solamente en un instante, que es el que lleva adelante toda esta magnificencia del ser y esta espiral en la cual yo puedo moverme y generar un hábitat particular que me permite a mí subsistir en lo irreal junto con lo real, en la conjunción de la vida que se hace cada día, solo en este momento.